Bienvenidos a una edición más de su programa radial Esquirlas del Espíritu Santo a través de la 1130 AM. Este es su hermano y amigo Juan Francisco, acompañando al pastor de la Primera Iglesia Cristiana en San Antonio, Joan Mora. Ubicados en el 1501 de la calle Guadalupe, nuestro teléfono es el 210-913-1007. Le recordamos que nuestros servicios se llevan a cabo los días martes a las 7 de la noche, donde tenemos un tiempo de oración colectiva y seguimiento de enseñanzas. Y también el día domingo comenzando a las 9 de la mañana con un discipulado práctico para matrimonios. 10 de la mañana comenzamos con nuestra escuela dominical y a las 11 de la mañana damos inicio a nuestro servicio de adoración. Buenos días, amiguitos. Este es un mensaje para todos los niños de San Antonio. Los héroes de la Biblia estarán aquí a partir del 15 de junio al 18 a las 11 de la mañana en el 1501 Guadalupe Street de San Antonio, Texas. Habrá juegos, premios, artesanías, aperitivos, lecciones. Pasaremos un tiempo hermoso en la presencia de Dios. Si necesitas transportación, por favor llamar al 908-220-0445. 908-220-0445. ¡Te esperamos! We wanted to be a part of 2015's Primera Iglesia Cristiana Vacation Bible School. Superheroes of the Bible! Come with us! Hola queridos amigos y hermanos, una vez más le damos la bienvenida a su programa radial Esquirlas del Espíritu Santo. Este es su pastor Joan Mora y le damos las gracias a Dios por que una vez más usted está aquí con nosotros disfrutando de la palabra de Dios. En el programa de hoy vamos a estar hablando acerca de los ángeles, seres espirituales que intervienen en la vida del cristiano y que nosotros como cristianos, al tener conocimiento de la creación de los ángeles y tener conocimiento específico de qué son los ángeles y para qué están en este mundo, enriquecerá nuestra vida espiritual. A veces las personas se confunden y tienen un concepto equivocado acerca de qué son los ángeles y para qué están en el mundo. Incluso hay personas que adoran a los ángeles. Pero ¿esto está bien o está mal? La palabra de Dios nos dice que solamente Dios es el que debe recibir toda adoración. Nuestra vida ha sido creada con el propósito de adorar y servir al Señor, no a ninguna otra criatura. La palabra de Dios nos muestra que los ángeles son creación de Dios. Por tanto, al ser creación de Dios, no podemos adorarlo. En la carta de los Colosenses, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 16, le dice a la iglesia: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ya en este pequeño versículo estamos viendo cuál es el objetivo de la creación de los ángeles. Es para la gloria de Dios. Si usted va al versículo 15, dice así. Está hablando de Jesucristo y nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y si saltamos ya para el versículo 16, usted va a ver cuál es el propósito de este versículo. Dice, explicar que todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, que la creación de los ángeles es para glorificar el nombre de Cristo, para la gloria de Dios. Así como nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, también los ángeles fueron creados para la gloria de Dios. Aquí nos dice que en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Aquí la palabra de Dios nos está declarando que Dios creó tanto las cosas visibles e invisibles. Es decir, que hay una creación invisible a la cual nuestros ojos no perciben, pero que están ahí. El hecho de que usted no vea una célula de su cuerpo no quiere decir que la célula no está ahí. También el hecho de que usted no pueda ver el oxígeno que respiramos no quiere decir que el oxígeno no está ahí. Y la palabra de Dios es la que nos revela esta creación espiritual, esta creación invisible.
Si usted quiere saber más de esta creación, debe de estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación dada por Él a los hombres. El doctor Billy Graham una vez mencionó que es mucho el contenido que hay en la Biblia acerca de los ángeles y esta creación espiritual. Cuando el apóstol Pablo está hablando de esta creación invisible, también se está refiriendo incluso a esos ángeles caídos. Acuérdese que Dios creó todo perfecto, incluso la creación invisible. Pero sabemos por medio de la palabra de Dios que hubieron ángeles que se rebelaron contra el Señor y se convirtieron en los ángeles caídos, es decir, lo que conocemos como los demonios. Pero hoy nos vamos a concentrar solamente en los ángeles. Como diría el doctor Billy Graham, la palabra de Dios habla más acerca de los ángeles que de los demonios. Pero bien, vamos a continuar esta pequeña reflexión y vamos a dar algunos puntos generales acerca de los ángeles para que su vida cristiana se enriquezca y pueda entender cómo influyen los ángeles en su vida. Ya vimos en Colosenses capítulo 1 versículo 16 que los ángeles son creación de Dios. Pero en esta creación de Dios existen diferentes características. La palabra de Dios nos habla muchas veces de querubines. Lo podemos encontrar en el capítulo 3, versículo 24 del libro de Génesis. También nos habla de serafines. Esto lo podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Nos habla de seres vivientes. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. También la palabra de Dios nos dice que existe un rango y orden entre los ángeles. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, versículo 13, se le llama uno de los príncipes de primer rango, a Miguel. La palabra de Dios también nos explica que los ángeles son mucho más poderosos que los hombres. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos dice así: mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante de Dios. También en este capítulo el apóstol Pedro está declarando y nos está dando una característica de los ángeles. Si vamos al versículo 4, usted puede leer: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Usted se da cuenta ahí que los ángeles tienen la capacidad de pecar, es decir, que son seres morales y tienen una obligación. La obligación es darle la adoración y la gloria a Dios. Y aquí fue donde falló Satanás y sus demonios, que no supieron darle la gloria a Dios. Si usted se da cuenta, los ángeles no tienen un salvador, como nosotros los seres humanos, que tenemos a Cristo, el Redentor. Si un ángel deja de cumplir con su propósito en su vida, que es darle toda la gloria y la honra a Dios, entonces peca con esto y es arrojado al infierno. Y como no tiene un salvador, no tiene una segunda oportunidad como nosotros los seres humanos. Por eso le tenemos que dar muchísimas gracias al Señor, por el Señor Jesucristo. Muchas gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cada vez que estudio la palabra de Dios y estoy estudiando acerca de este tema, los ángeles son un ejemplo para mí. Muchas veces nosotros como seres humanos fallamos en nuestro propósito en esta vida de darle la gloria y la honra a Dios. Pero los ángeles no. Los ángeles tienen que ser 100% fieles a Dios. No pueden fallar, porque si no, dejan de cumplir con su propósito en su vida. Su propósito es darle la gloria y la honra a Dios. Los ángeles son 100% obedientes a Dios. Los ángeles también viven completamente para la gloria de Dios. Esto nos sirve de ejemplo a nosotros los seres humanos y nos anima a que vivamos cada día para la gloria de Dios. Si los ángeles, que son seres superiores a nosotros, en poder y en potencia, tienen este temor reverente y su vida está completamente dedicada a Dios, como nosotros los seres humanos, por los cuales Cristo murió por nosotros, no vamos a dedicar nuestra vida a Dios. Podemos entender entonces que junto con nosotros, cuando nosotros adoramos, también los ángeles están adorando al Señor. Así que, hermanos, de la misma manera que nosotros nos animamos cuando vamos a la iglesia y participamos con nuestros hermanos y disfrutamos de su ayuda, la ayuda de cualquier hermano en la iglesia,
y vemos que muchas veces podemos apoyarnos en ellos porque Dios puso la iglesia como un cuerpo y el cuerpo se edifica para la gloria de Dios. Así, de la misma manera, usted tiene que entender que nosotros tenemos colaboradores en el mundo espiritual. Y quiero que entienda esto porque esto le va a animar en la vida cristiana. Repito, colaboradores en la vida espiritual. Y ya hemos visto algunas características de los ángeles, los cuales dice la palabra de Dios que son muy superiores a nosotros en poder y en potencia. Pero ese poder y potencia trabajan con nosotros, pues ellos son nuestros colaboradores para predicar el Evangelio. Así que anímese, hermano. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 91, versículo 11, de esta manera: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Este Salmo 91 es uno de los preferidos de muchos cristianos. Es uno de mis preferidos también. Pues está declarando una protección y una victoria para los hijos de Dios. Pero hay algo importante que usted debe de notar. Para que se cumpla esta promesa, porque es una promesa lo que dice el versículo 11, que Dios mandará a sus ángeles alrededor de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos, hay una condición importante. Si usted va al versículo 1, nos dice de esta manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí hay una condición. La condición para que después se cumplan todas esas bendiciones que vienen después de este versículo. Si queremos disfrutar de ese cuidado de los ángeles que Dios envía y de ese poder, nosotros tenemos que cumplir con la primera condición. Es decir, tenemos que habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, que tenemos que andar en obediencia a Dios, nuestra vida entregada al Señor, para que puedan cumplirse todas las demás bendiciones. Si vamos al versículo 9, usted puede definir otra condición. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Es decir, que para que se cumpla la promesa de que sus ángeles estarán rodeándote, debe de cumplirse la primera condición, que debes de poner a Jehová el Altísimo como tu habitación. Es decir, tienes que estar en la presencia de Dios y Dios mandará a sus ángeles delante de ti. Ahora, si te sientes con miedo por el mundo espiritual, si que seas en algún momento has sentido una presencia espiritual y has tenido ese temor, ese miedo, en este momento yo te digo que la Biblia te da la solución. Aquí está, dice que tienes que poner al Altísimo por tu refugio, al Altísimo por tu habitación. Tienes que habitar bajo la protección del Altísimo. Dice el versículo 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Entonces se cumplirán todas estas promesas de protección en tu vida. Yo te quiero decir, hermano, que mira, en estos días se están dando amuletos y palabras y cosas, pero nada de eso sirve. Nada de eso puede funcionar en el mundo espiritual. La Biblia declara que la condición es que tú estés bajo la sombra del Altísimo, bajo la protección del Omnipotente, el Supremo Creador, el que tiene la autoridad sobre toda la creación y delante del cual toda la creación debe demostrar reverencia, porque Él es el Creador. No importa quién sea, si son principados, potestades, arcángeles, serafines, querubines, no importa, demonios caídos, no importa, todo delante de Dios debe demostrar reverencia porque eres el Creador. Y el Creador está contigo si tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor. Para poder cumplir con esta condición de morar bajo la sombra del Omnipotente y poner a Dios como nuestra habitación, lo que tenemos que hacer es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Juan 3:16 nos dice de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También nos dice en Juan 1:12
Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad, es decir, el derecho de ser hijos de Dios. ¿Y qué padre no va a proteger a su hijo? ¿Qué padre no va a enviar a los otros hermanos alrededor de sus hijos para que estén con ellos trabajando y siendo colaboradores con ellos? Por eso quiero decirte que si tú aceptas al Señor Jesucristo, todos estos temores, todos estos miedos que tienes van a desaparecer. Lo único que tienes que hacer es confiar y poner tu confianza en Jesucristo. Poner al Dios Altísimo por tu habitación. Morar bajo la sombra del Omnipotente. Porque la sangre de Cristo tiene poder y nos limpia de todo pecado. Para hacerlo simplemente tienes que decir de esta manera: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador y Señor. Te pido que vengas a morar en mi vida. Quiero habitar constantemente en tu presencia, porque hoy te declaro como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo, amén. Hermano, si has hecho esta oración, tú no tienes que vivir una vida de temor. Vive una vida libre en el Señor Jesucristo, porque has puesto a Dios como tu habitación. Y todas las demás bendiciones se cumplirán en tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar tu programa radial Esquirlas del Espíritu Santo. Estamos seguros que fuiste bendecido con esta palabra, que definitivamente una semilla ha quedado sembrada en tu corazón. Recuerda, este programa es un ministerio de la Primera Iglesia Cristiana en San Antonio, ubicados en el 1501 de la calle Guadalupe, y nuestro teléfono es el 210-913-1007. Si no tuvieras un lugar donde reunirte, ven y acompáñanos. Ahí estaremos a tu servicio. Y si usted nos está escuchando desde Corpus Christi, nos puede visitar a la Iglesia Cristiana La Trinidad, localizada en el 2634 Tarleton Street, y en el teléfono 361-765-0943. Buenos días, amiguitos. Este es un mensaje para todos los niños de San Antonio. Los héroes de la Biblia estarán aquí a partir del 15 de junio al 18 a las 11 de la mañana en el 1501 Guadalupe Street de San Antonio, Texas. Habrá juegos, premios, artesanías, aperitivos, lecciones. Pasaremos un tiempo hermoso en la presencia de Dios. Si necesitas transportación, por favor llamar al 908-220-0445. 908-220-0445. ¡Te esperamos! We want you to be a part of 2015 Primer Iglesia Cristiana Vacation Bible School. Superheroes of the Bible, come with us! Y ahora comenzamos con Me cayó el 20. Quiero leer la siguiente escritura para después compartirle la reflexión que está basada en el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 1, donde dice de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El tema de hoy lleva por título Un verdadero encuentro. El apóstol Pablo tuvo un verdadero encuentro. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Cuando ejercía una de las labores más aplaudidas por el entonces poder político religioso, perseguir a los seguidores de Jesús. El apóstol Pablo era un hombre con entendimiento, era un hombre preparado, era un hombre capaz,
era un hombre diligente, pero estaba en el lado equivocado. Estaba en el camino correcto, haciendo la tarea incorrecta. Entonces, imagínense, en el libro de los Filipenses nos damos cuenta de la eminencia que representaba el apóstol Pablo como hombre. Leamos lo que dice Filipenses en el capítulo 3, versículo 5, dice así en una versión diferente a la Reina Valera: me circuncidaron a los 8 días de nacer, soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui al partido fariseo. Entonces, imagínese usted, para Saulo, especialmente un hombre sumamente celoso de su creencia y religión, de pronto ir por el camino y encontrarse con el Dios eterno, encontrarse con el líder de los que él estaba persiguiendo. De hecho, él mismo lo reconoció como Señor y preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Me imagino que Pablo debió haberse preguntado: ¿yo? ¿Cuándo? Yo persigo a otros, unos que siguen a un rebelde que decía ser el Hijo de Dios, pero no a ti. A ti no, Señor. Enseguida el Señor le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entendamos en una manera más fácil esto con un ejemplo. Tomaré una analogía automovilística para explicarlo de la siguiente manera. Imagínense que Saulo era un gran piloto. Nadie manejaba como él. Los patrocinadores apostaban a que Saulo haría bien su trabajo. Saulo era terrible al volante, pero Saulo manejaba uno de los carros más pequeños, un Volkswagen. Para los que me escuchan de habla hispana, no sé cómo usted les llamaban a esos carritos tan pequeños alemanes de la marca Volkswagen, pero en México le llamábamos bochitos. Entonces, imagínese usted Saulo manejando un bochito, y cuando iba a toda velocidad por el camino pensando que estaba haciendo bien su trabajo. De hecho, para eso se había preparado. Había estado en la mejor escuela o universidad de manejo, y de pronto va por el camino a toda velocidad y se impacta con un troque de 24 llantas. Para Saulo debió haber sido un impacto brutal. Pues ¿cuál impacto causaría un bochito impactándose con un tráiler de 24 ruedas? Es el mismo impacto que le causó a Saulo encontrarse por el camino con el Señor Jesucristo. Para Saulo debió haber sido un impacto tal como aquel que debió haberse preguntado: ¿quién es este que escucho y por qué le rodea esta luz tan intensa que me ha cegado, que me ha dejado sin ver? ¿Será al que yo sirvo o quién será? Entonces, cuando él le pregunta: ¿quién eres, Señor?, el Señor responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando Saulo escuchó esas palabras, debió haberse quedado frío, atónito, sumamente sorprendido, que solamente le quedó aliento para preguntar: ¿qué tengo que hacer? Y cuando el Señor le da algunas instrucciones, evidentemente el apóstol Pablo las sigue al pie de la letra. Pero el impacto de ese encuentro había asaltado la mente, el cuerpo y el corazón de este hombre llamado Saulo. Tan fuerte fue este impacto que hasta el hambre se le fue y no durmió nada durante 3 días. Y no comió nada durante 3 días, sino que se dedicó a tener un tiempo de meditación para tratar de entender lo que había sucedido. Probablemente Pablo debió haber sentido mucha frustración. Probablemente las preguntas invadieron su mente. Una de las preguntas que Pablo se pudo haber hecho, y al hacérsela sentirse un poco o un tanto frustrado, es la siguiente pregunta: yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Desde niño fui preparado para hacer lo correcto. Todos estos años de mi vida los invertí para hacer esto, pero ahora me encuentro con que todo lo que estaba haciendo es incorrecto. En esta mañana, estimado Radio Escucha, amigo, hermano que me estás escuchando a través de la 1130 AM, en tu casa, en una prisión, en un automóvil o en cualquier lugar, para ti es esta reflexión. El Señor Jesús se identificó ante Saulo como líder de aquellos a quienes Saulo perseguía.
Es decir, aquellos que se conducían como el Señor Jesús se conducía mientras caminó en la tierra. Es decir, aquellos que seguían el ejemplo de Jesús. Tal vez esto que voy a decir a continuación confunda o trastorne un poco la teología de que nos han enseñado o que hemos aprendido, pero el Señor mismo nunca se identificó como miembro o líder de una religión o de un partido político religioso, sino que dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él nunca dijo: soy fariseo o saduceo o miembro del Sanedrín, mucho menos líder de los cristianos. Él jamás mencionó que su propósito en la tierra era establecer una religión más, sino que su mensaje constante fue: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces quiero decirte a ti que me escuchas, así como Saulo, quizás tú vas caminando en la vida pensando que estás haciendo lo correcto y quieres en verdad hacer lo correcto. De hecho, quizás seas hasta un ministro. Saulo era un ministro, pero el hecho de que Saulo era un ministro no significaba que estuviera haciendo en totalidad lo correcto. Así como Saulo, tú y yo necesitamos un encuentro con el Señor Jesucristo. Escúchame bien, dije un encuentro con el Señor Jesucristo, no con una religión. La religión vuelve a sus seguidores religiosos. Y el Señor Jesucristo le dijo a los religiosos de su tiempo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El siguiente verso es bastante fuerte. En el verso 24 hasta el verso 36. Entonces el verso 24 dice Jesús esta frase, este entresigno de admiración: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Lo que quiso decir el Señor es que la religión te ciega literalmente. Eres fiel a la religión, pero no eres fiel a Dios. Tener un encuentro con el Cristo vivo produce una transformación y una vida diferente. De tal manera que aquel que sigue a aquel que le salió al encuentro a Saulo y se encuentra con él, su vida, su mentalidad, su vocabulario, sus hábitos son transformados. Solo el Señor Jesús es capaz de transformarte, estimado radioescucha. Una religión solo tiene el poder de convertirse en un seguidor más de ella. No sigas más una religión, sigue al Señor Jesucristo. Espero en esta ocasión te haya caído el 20. Yo soy tu hermano y amigo Juan Francisco. El Señor te bendiga y nos vemos en la próxima edición. Gracias por escuchar tu programa radial Esquirlas del Espíritu Santo. Estamos seguros que fuiste bendecido con esta palabra y que definitivamente una semilla ha quedado sembrada en tu corazón. Recuerda, este programa es un ministerio de la Primera Iglesia Cristiana en San Antonio, ubicados en el 1501 de la calle Guadalupe, y nuestro teléfono es el 210-913-1007. Si no tuvieras un lugar donde reunirte, ven y acompáñanos. Ahí estaremos a tu servicio. Y si usted nos está escuchando desde Corpus Christi, nos puede visitar a la Iglesia Cristiana La Trinidad, localizada en el 2634 Tarleton Street, y en el teléfono 361-765-0943. Buenos días, amiguitos. Este es un mensaje para todos los niños de San Antonio. Los héroes de la Biblia estarán aquí a partir del 15 de junio al 18, a las 11 de la mañana, en el 1501 Guadalupe Street de San Antonio, Texas. Habrá juegos, premios, artesanías, aperitivos, lecciones. Pasaremos un tiempo hermoso en la presencia de Dios. Si necesitas transportación, por favor llamar al 908-220-0445. 908-220-0445. ¡Te esperamos! We want you to be a part of 2015's Primer Iglesia Cristiana Vacation Bible School. Superheroes of the Bible! Come with us!